el sistema clientelista es un sistema que te tienes que meter para sobrevivir, pero la gente no quiere sobrevivir, quiere un mejor país, quiere una mejor sociedad, quiere un país pudiente, quiere tener oportunidades. Y el sistema clientelista nunca le va a dar eso. Así que bueno, como únicamente, en mi opinión, hablamos de, bueno, ¿cuál es la solución? A personas buenas, a personas. Entonces, bueno, eso es lo que hacen los partidos políticos en cada quinquenio. Buscan a alguien que se conoce el tipo de persona que está dispuesto a distribuir clientelismo, pero aparenta ser un bonachón. La apariencia es una persona buena que quiere a todos, pero ni siquiera atrás de las escenas, o sea, es campo abierto. Se conoce que son las personas que van a entregar clientelismo a aquellos que le han apoyado. Miguel Herros, arquitecto Miguel Herros, autor de Estructuras para Crear Justicia, de Houston, Texas, nos acompaña. Buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel? Un placer estar una vez más con ustedes. Bien, me había dado COVID hace 2 semanas, pero todavía tengo la tos que de vez en cuando se aparece, pero ya casi estoy 100% de nuevo. Caramba, Miguel, y por ahí vi que había como una variante, digo, ya después de que pasamos todo el tema pandémico, esto de las variantes iba a ser como endémico, creo que eso fue lo que determinaron al final los expertos. Iban a haber nuevas variantes, etcétera, pero bueno, espero que mucha gente se haya vacunado. Oye, por cierto, ¿cómo está el calor? Estaba viendo que el calor está azotando gran parte de Europa y Estados Unidos ahorita en verano. Sí, y Houston está bien caliente. Hemos tenido suerte que los últimos días ha llovido y ha estado nublado, así que no lo hemos sentido tanto aquí en Houston, pero hoy ya comenzó a ponerse bien caliente. Yo como estoy adentro no lo siento tanto, pero en los momentos que uno sale para algo, o sea, sí, uno comienza a sudar como Panamá, pues, y aquí también es bien húmedo. Pero bueno, me hace Mm. sentir como en casa, especialmente cuando estuvo lloviendo todo el día, los últimos 2 días, así que me sentía como si estuviera de vuelta en Panamá. Claro, lo bueno es que llovió, porque si he escuchado otros lugares en donde el calor está sofocante, y claro, no hay ninguna sola gota de lluvia. Así que afortunado, Miguel, entonces de que puedas recibir algo de lluvia y sentirte como en casa. Y hablando de casa, aquí todos los miércoles hacemos una comparación, y ahora entrando en materia, ¿no? De lo que son las constituciones, cómo la constitución norteamericana ha logrado propiciar un desarrollo frente a la estructura que tenemos en Latinoamérica, que bueno, de por sí no es que sean iguales, pero tienen un enfoque muy parecido, un enfoque que espera que exista una buena voluntad para cumplir con los deberes constitucionales a ver, algo que he aprendido hablando contigo, Miguel, es que esta es una especie de tecnología que debería estar al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de ella misma, ¿no? Es interesante que muchos hablamos de democracia y lo sentimos como si fuera un bien intrínseco, como que la democracia es buena por el solo hecho de ser. Pero realmente cuando hablamos de el servicio público, cuando hablamos del poder público, el bien común que deriva de él es instrumental. Quiere decir, o sea, queremos un gobierno para que nos dé ciertos beneficios. Eh, y al final del día vemos que los índices bajos de desarrollo humano, no hay acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la infraestructura productiva, capital que los emprendedores y los trabajadores puedan emplear para mejorarse, falta en nuestro país. Y eso es la razón de tener un gobierno. Es no para un beneficio intrínseco, pero instrumental. Y cuando nos está fallando, bueno, obviamente entonces la captación de aquellos grupos que se encuentran, eh, que no tienen pertenencia en la sociedad, porque no están siendo dadas las herramientas que necesitan para salir adelante. Y entonces es cuando muchas personas son captados por grupos criminales. Donde hay abandono, el crimen organizado es lo que coloniza y entra y se establece dando las soluciones que las instituciones no las dan. Pero lo interesante del crimen organizado es que el principal tipo de crimen organizado no son las pandillas ni estas organizaciones de tráfico de droga, son las redes clientelistas en nuestro país, que son una institución extremadamente fuerte y perduradera,
que la hemos tenido desde el inicio de nuestra era republicana, y todo el país se va afectado por las redes clientelistas, y gran porción de la sociedad se inmiscuye con ellas. Es como la pandilla. ¿Quién es miembro de una pandilla? ¿Quién es miembro de una organización criminal de droga? Muy pocos. Pero el porcentaje de personas que, si no están completamente allegadas y inmiscuidas en los sistemas estos de redes clientelistas, reaccionan y esto tienen que interactuar con ellas muy a menudo, si no es que todos los días. Y es una manera que las personas entonces tienen que interactuar para conseguir trabajo, conseguir mejoras en sus vecindarios, para conseguir los bienes básicos que no deberían estar entrelazados con estas redes clientelistas. Y tenemos que hablar de ello. ¿Qué las trae a hacer? ¿Cuáles son sus soluciones? Porque el abandono institucional está completamente entrelazado con la realidad de las redes clientelistas, que son, al final, redes de crimen organizado. A ver, y hablemos un poco de esto del clientelismo, ¿no? Porque muchas veces interpretamos el clientelismo como esa acción de regalar cosas para obtener los votos. Y para nosotros esta palabra, clientelismo, se hace más presente en las elecciones, pero abarca mucho más, Miguel. Sí, abarca del día al día, todos los días, mucho. Una de las acciones más visibles del sistema clientelista es durante las campañas, cuando regalan y prometen y hacen estos intercambios, que al final son una forma de expresar al votante: tú puedes confiar en mí, que soy el tipo de personas que voy a usar los bienes públicos para beneficiarte directamente a ti. Eso es cuando están regalando bloques de cemento y hojas de zinc. Es una forma de expresar que pueden confiar que una vez en el poder van a usar la cosa pública para beneficiar a aquellos que le apoyan directamente. Y bueno, pero eso es durante las campañas. Después se traduce a el intercambio de cargos, el intercambio de puestos, de ayuda pública, de permisos, cuando el gobierno tiene que comprar algo, a quién se lo dan. Y es un intercambio. Ujú. Están unos que le dan renta a otros. Por ejemplo, te rentan el cargo público y tú tienes que pagar renta con ese cargo público. Tienes que beneficiar a la red clientelista que te mantiene en el cargo. ¿Y qué quiere decir eso? Usar tu autoridad para beneficiar a aquellos en el mismo grupo. Y A- bueno, y ese es el clientelismo. Ahora, por qué lo manifiestas como red? O sea, eso de red suena como que es una estructura bien Ujú. organizada que tiene claros sus objetivos. Tienen claros sus objetivos y las líneas de mando son extremadamente claras y, o sea, son casi físicas, es una realidad, no es teórico. Están los dueños del partido, vamos a poner los políticos que lideran el partido, y están encargados entonces de otorgar y recibir las rentas. Y ellos entonces dependen de eh, personas adineradas que le dan apoyo durante las campañas, y esas personas adineradas también están buscando algo de vuelta, que son entonces estos intercambios clientelistas, beneficios en sus empresas, eh, cuando otorgan licencias o cuando otorgan eh, trabajos gubernamentales, licitaciones y lo demás. Pero también están entonces en las líneas más intermedias, están los militantes del partido, están los funcionarios y políticos locales. O sea, todos son miembros de la misma red. Y para el, por ejemplo, el político local conseguir beneficios, dinero, ayuda del gobierno central, pues bueno, tiene que intercambiar
bueno, yo les apoyo durante las campañas, le doy apoyo político durante cuando están en el poder y a cambio me dan puestos, más dinero para yo poder poner a más personas del partido o de mis familiares o familiares de otros eh, en la jerarquía. Y bueno, y esa es la red clientelista y es extremadamente estable y es muy difícil escaparla porque tienen tanto poder sobre la cosa pública, desde puestos hasta, gracias a que controlan a los funcionarios y empleados públicos que dependen de su trabajo por estos políticos y por la red, entonces controlan lo que estos trabajadores controlan, lo que estos funcionarios públicos controlan, que entonces son las decisiones, ambos adentro del Ejecutivo, pero también adentro del Judicial. Y bueno, si tú quieres asegurar tu bienestar personal para muchas personas, tienes que meterte adentro de las redes clientelistas para asegurar que vas a ser tratado de una manera mínimo justa. Y si no es que te den beneficios. Y si estás afuera de esa red, va a ser mucho más difícil competir contra aquellos que están adentro de la red clientelista. Y es por ello que al final los partidos políticos en Panamá tienen una membresía tan gigantesca, porque no es por ideología, es por el cambalache y punto. Eso es entonces una red Sí, clientelista. pero ahora que tú hablas de los partidos políticos, ¿cómo se compara esto con, a ver, en Estados Unidos, tradicionalmente, son dos partidos los que se alternan en el poder? Esto no significa que solamente haya dos partidos, eh, sino que estos dos son los más fuertes y los que históricamente se alternan uno con el otro. ¿Qué hace distinto la estructura que ha propiciado, digamos, ideas, tendencias, formas de hacer política de los dos partidos más grandes? Y vemos a Panamá que a medida que van pasando las elecciones se desintegran unos y se crean otros. Creo que hay por lo menos dos partidos que pudiéramos decir tienen algo de trayectoria ya contada, y el último, en las últimas elecciones, uno de estos partidos se debilitó al punto de solamente saca 6% de los votos. El segundo tampoco le va tan bien, con todo y que hizo una alianza importante, no alcanza una gran cantidad de votos, y luego vemos a un movimiento que se constituye en partido sacando una cantidad importante de votos. A ver, ¿cómo interpretamos, ahora que estás hablando de los partidos, este aspecto en donde tú señalas que el clientelismo hace que más bien se conviertan en espacios como para sacar provecho basado en el interés particular de cada uno, más allá de lo que debería hacer un partido político que con base en una ideología, en una forma de hacer política, una visión país, los adherentes compartan, digamos, esos ideales, y al final la identidad del partido sea la que salga a flote, más allá de que yo me meto en este partido porque ahorita este es el que está en el poder. Y se ve mucho, lastimosamente en Panamá se ve mucho, que cuando entonces ese partido queda debilitado, la opción más atractiva es la del partido más fuerte. Y vemos gente, los famosos tránsfugas, que se salen de uno y se meten a otro. Y la ideología se la pasan los ojos, como que eso no vale nada. Eh, es interesante que varios puntos interesantes has dicho. Uno es importante tener en mente que los problemas que tenemos en Panamá no son de este quinquenio, no son de los últimos 10 quinquenios, o sea, desde el comienzo de nuestra era republicana hemos tenido los mismos problemas. Fue interesante, el otro día estaba un muchacho escribiendo sobre, eh, ¿cómo es que se dice? Un constitucionalista panameño importante que decía que encomendarle a los legisladores el cambio constitucional sería como decirle a los mosquitos Aedes aegypti que resuelvan el problema del dengue hemorrágico. Ellos no van a estar interesados en eso y simplemente no lo van a hacer. Pero es interesante, y traigo esto porque realmente el pregón está equivocado en algo fundamental y va a
por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. La realidad es que el Aedes aegypti, yo le confiaría 100% resolver el problema del dengue hemorrágico si estuviera bajo su poder, porque tienen un incentivo personal y mezquino en resolverlo. Porque si resuelven el problema del dengue hemorrágico, no van a tener el pocotón de humanos enfocados en ellos, en fumigarlos, en destruir sus nidos. Simplemente es un interés en ellos para que nos enfoquen en ellos y poder picar a la gente con gusto y que no los estén matando por todos lados. El problema en Panamá no es exactamente que nuestros legisladores o políticos son malos, son Aedes aegypti que quieren hacer el mal. Igual que la Aedes aegypti, depende en qué tú te enfoques, hay cosas que harían extremadamente bien si está en su interés. El Aedes aegypti nunca va a estar en el interés de ellos parar de picar a las personas, porque necesitan picar a las personas para reproducirse. Así que eso sí es una imposibilidad, pero sí tiene un interés fundamental en eliminar, si pudieran ellos, el dengue hemorrágico. Simplemente es una manera excelente para que no se enfoquen en ellos y dejarlos picar sin estar nosotros cazándolos como podamos. La cosa es ver los políticos en qué son buenos. Y no solamente eso, Ujú. cómo tú estructuras el sistema para darle a aquellos estamentos que se beneficiarían de hacer cierta cosa, el poder para hacer esa cierta cosa. Y lo que no se benefician, que lo harían mal, pues no dárselos a ese grupo. Ah, Esa es claro. el genio americano. No es que son buenos o que tienen una forma de hacer política mejor, es que han estructurado para darles a los aegyptis la, le encomiendan el acabar el dengue hemorrágico, pero no el parar de picar, porque simplemente nunca van a tener ese interés. Y en Panamá hacemos todo lo opuesto. Le damos a la Aedes aegyptis el de parar de picar. Bueno, obviamente y vemos, pero ¿por qué no funciona? No, nunca va a funcionar eso. Nunca van a tener un interés en eso. Entonces, bueno, a tu pregunta, entonces, tenemos tantos problemas en Panamá, por ejemplo, ahora mismo que han sido abandonadas las comunidades en el exterior, afuera de la capital. Incluso dentro de la capital hemos sido abandonados. Bueno, ¿qué otras estructuras existen para darle a aquellos interesados en que funcione la autoridad necesaria para que ellos puedan tomar las decisiones esas? Y más específico entonces a la pregunta que me hiciste originalmente de las redes clientelistas, ¿qué hacen que los políticos en Panamá se organicen a través de redes clientelistas, que esos son nuestros partidos políticos, y en los Estados Unidos no? Porque hubo un momento que los partidos políticos, el republicano y el democrático, eran partidos clientelistas en los Estados Unidos. ¿Qué hicieron para poder entonces eliminar esa forma de hacer política? Quizás cuando regresamos al cambio podemos Ujú. hablar de eso. Eso mismo te iba a pedir, Miguel, que luego de este cambio pudieras entrar un poco a detalle, a explicarnos qué se hizo para... porque hoy creo que más que nunca se han sentido muy marcadas las diferencias en cuanto a sus posturas ideológicas y esto es un aspecto muy relevante. Yo creo que el haber tenido una cantidad grande de independientes en las últimas elecciones demarca lo poco, eh, digamos, ideológicos, si pudiéramos decirlo, que se han vuelto nuestros partidos políticos y cuánto esto nos puede afectar. Pero nos vamos entonces a nuestro primer cambio comercial y a la vuelta seguimos andando y hablando con Miguel Errox. Bueno, estamos hablando con Miguel Errox, estamos aquí en Relax por Radio Encono, 92.1 en FM en Panamá, Costa Altura y Chiriquí, 92.3 en provincias centrales, 102.7 en Colón, 100.3 en Darién, en cualquier parte del mundo con un dispositivo conectado a internet a través de radioencon.com. Hablamos de estructuras para crear justicia, nos quedamos con una pregunta, a ver en qué momento los partidos perdieron su ideología y cómo se elimina el clientelismo, basado pues en lo que nos cuenta la historia. Y Miguel, a ver, explícanos cómo es que se logra reducir el impacto del clientelismo. Interesante que dijiste es que los partidos políticos pierden, la gran mayoría de los partidos políticos que lo hacen tan mal, pierden muchas adherentes. Ya después de un quinquenio la gente se olvida y están molestos con el actual que está en el poder
regresan a uno de los antiguos o Ujú. uno nuevo. No, pero Pero la gran para mayoría de las empezar, personas, Miguel, y tú disculpa que te interrumpa, porque esto también sería bien importante decirlo. Eh, antes de entrar a por qué los pierden, ¿por qué la gente entraría a un partido político? disculpa, Ajá. habrá tantas personas, habrá tantas razones por qué se meten en los partidos políticos como hay personas en los partidos políticos. Pero sin duda, una de las razones principales, uno de los que tiene más peso es tú para poder formar mejor parte de los beneficios que te da el sistema clientelista, tienes que tener a por lo menos un familiar en cada uno de los partidos. Esa es la realidad. Así que bueno, es una de las razones importantes por la cual muchas familias tienen un familiar en cada partido, que es algo normal en Panamá. Y no es por ideología, pero a la misma vez es la misma razón que las personas no están felices con estas mismas personas están no están felices con nuestros partidos políticos porque el sistema clientelista es un sistema que te tienes que meter para sobrevivir, pero la gente no quiere sobrevivir, quiere un mejor país, quiere una mejor sociedad, quiere un quiere un país pudiente, quiere tener oportunidades. Y el sistema clientelista nunca le va a dar eso. Así que bueno, como únicamente, en mi opinión, hablamos de, bueno, ¿cuál es la solución? A personas buenas, a personas. Entonces, bueno, eso es lo que hacen los partidos políticos en cada quinquenio. Buscan a alguien que se conoce el tipo de persona que está dispuesto a distribuir clientelismo, pero aparenta ser un bonachón. La apariencia es una persona buena que quiere a todos, pero ni siquiera atrás de las escenas, o sea, al campo abierto se conoce que son las personas que van a entregar clientelismo a aquellos que le han apoyado durante la campaña. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los Estados Unidos? ¿Qué hicieron? Eliminaron la habilidad de los políticos de entregar el clientelismo, de esas rentas, de esos bienes que rentaban. Por ejemplo, el principal entre ellos, el de dar los cargos públicos de a dedo. O sea, en Panamá tenemos un sistema de mérito, pero administrado por los mismos políticos que están interesados en dar los puestos de manera clientelista, es decir, a partidarios y familiares, no realmente por un mérito separado de ello. Así que administran el sistema de mérito para al final darle los puestos a aquellos que ellos quieren darle los puestos. Entonces, al controlar, tener tanto poder en sus manos, tienen que hacer felices a aquellos que les apoyan y los que les apoyan lo que quieren es beneficios privados. Es la realidad y no se pueden salir de ella. En los Estados Unidos simplemente constitucionalmente han eliminado esa posibilidad. Han dividido y separado el poder adentro del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial para que aquellos que administran el sistema de mérito, por lo menos los exámenes, no tengan nada que ver con la política y no dependan de ellos por su dinero, por sus puestos, por nada. Y lo dividen de otras maneras y así se van separando y hace que el mosquito Aedes aegypti únicamente esté encargado de eliminar el dengue hemorrágico, no de parar de picar a las personas, porque sabe que nunca va a hacer eso. Tú no estás esperando que las personas sean ángeles, estás dándole a ellos la autoridad para hacer lo que tiene en su interés hacer bien. Y no le das autoridad para hacer lo que está en su interés hacer mal. Y es un tema que nunca hablamos en Panamá. Únicamente nos enfocamos. Bueno, hace poco estaba escuchando otro eh, comentaristas en la radio hablar sobre que, oye, pero este no es un problema, es un problema que siempre hemos tenido, pero realmente son los de ahora los que el, eh, tienen la responsabilidad de hacer un buen trabajo, que no le echen la culpa a los otros. Los otros obviamente tienen culpa, pero estos tienen que resolverlo. De nuevo, estamos esperando que estos ignoren toda la realidad, que ignoren el sistema clientelista, que se autoinmolen. Es algo que no va a pasar. No es una solución. Le estamos pidiendo a los mosquitos que paren de picar. Simplemente no pueden porque no se podrían procrear. Y es una necesidad. Igual lo ven los humanos. Los humanos están interesados no en hacer el bien al público, sino hacer el bien personal y de su familia. Es una realidad. Así que tenemos que comenzar a tener estas conversaciones que son mucho más difíciles, porque realmente es aceptar que nosotros somos imperfectos. Todos, incluido yo, soy imperfecto. Y no puedo esperar que me den este poder a mí, yo lo voy a hacer mal,
porque conociendo que soy una persona imperfecta, voy a terminar cayendo en la misma trampa y resbalándome de la misma manera que todos los que lo han hecho desde el comienzo de nuestra era republicana han caído y resbalado. Hablemos un poco, Miguel, también de lo importante que es darse cuenta de este aspecto y crear esa conciencia para no perderse de los beneficios que te permite entender dónde estás parado, porque si no, las consignas, los reclamos se van a hacer evidentes y esos reclamos los aprovechan grupos disidentes que buscan generar caos y se aprovechan también de ese astargo, de ese cansancio, de esa de lo mismo, que es lo que vimos quizás en los últimos 5 años con protestas aquí, protestas allá. La gente estaba cansada de lo mismo, decía estoy cansado de la corrupción. El problema es que no tienes otro argumento porque lo que escuchas es que el problema es la corrupción, la corrupción, la corrupción. Entonces piensas que el problema, que en efecto sí lo es, pero Es el síntoma del problema, sí. pero se cree que entonces el problema es personas malas, es que el mosquito está picando, o peor aún, que el mosquito no solucionaría el problema del dengue. Como darle a nuestra asamblea estos cambios o hacer el bien es como darle al mosquito Aedes aegypti solucionar el dengue. Bueno, es un raciocinio que no tiene sentido. Claro que sí le puedes dar al Aedes aegypti la tarea de resolver el dengue, porque está en su interés hacerlo. Pensar que no está en su interés y que el dengue nunca que el Aedes aegypti nunca solucionaría el dengue si estuviera bajo su poder es no entender la raíz del problema. Y este constitucionalista tan importante en nuestro país no tenía la habilidad de comprender lo que estaba diciendo. Y bueno, la solución, como tantos otros antes de él y después de él, es en el próximo quinquenio sí vamos a elegir a personas buenas, ángeles que están dispuestos a no picar a nadie, inmularse y no poder procrearse y desaparecer. Esto no va a ocurrir nunca, así que nunca vamos a resolver nuestros problemas. Que la Asamblea o el gobierno nacional resuelva los problemas en el Darién o en Veraguas o en Herrera o en Bocas del Toro es una irrealidad, es una cosa imposible en muchos temas. Hay algunos temas que sí tienen el interés, pero en la educación no la tienen, en el agua potable no la tienen, en la electricidad no la tienen, en buenas calles no la tienen, en oportunidades de empleo no la tienen. O sea, simplemente no la tienen. Uh-huh. Nunca la van a tener. Y creer que la solución es suplicarle a ellos es personas que te están llevando por un camino incorrecto y muchos de ellos saben lo que están haciendo. Ven el descontento y no quieren que el sistema cambie porque se benefician del sistema, así que dicen, en vez de enfocarse en solucionar el problema, la raíz del problema, que es que cambiar este sistema que únicamente pudre, es no te enfoques en el problema, vamos a enfocarnos en algo completamente diferente, en que el mosquito es el malo, vamos a Uh-huh. cambiar ese mosquito por otro mosquito. Hoy, Iremos en lo mismo. hoy vemos cómo el mundo voltea a ver a Estados Unidos nuevamente, que busca reimponerse como esa potencia económica, militar, que denota el talante del ritmo al que debería avanzar el mundo. Y 200 años atrás no era así, era muy diferente, eran colonias que estaban expandiéndose. A ver, la historia en el continente es muy similar en todo el continente americano. Vienen colonizadores, sacan los recursos, cobran impuestos, la gente se cansa, se reorganizan políticamente, muchos países hacen sus propias constituciones y tienen pues sus propias democracias, que hace que este argumento que tú señalaste hace un momento tan sencillo, porque cada uno busca su beneficio con el sistema actual, pero no han visto quizás más allá, que permitió que una región del continente pudiera darse cuenta que el limitarse no necesariamente, o limitarse el poder, o el limitar ciertos beneficios
generados O por los dividir el conflictos poder, de por ejemplo, interés. separar el poder, pero no Se- solamente entre las eh, tres ramas, sino es, también eh, horizontal, verticalmente. Exactamente. En conjunto eso, pues a lo largo ha demostrado que tuvo mayor eficacia que nuestro sistema, que está descansando simple y llanamente sobre la buena voluntad de los que ostentan el poder. Bueno, si puedo responder a eso, 90% es un enfoque diferente en cómo solucionar los problemas. No es cambiar a las personas, no es encontrar a ángeles, es exactamente lo que estoy diciendo. Ver dónde está el interés de qué grupo, cómo dividir para crear intereses positivos. Y bueno, entonces eso es lo que están pensando todo el tiempo. Hey, tenemos este problema, los de la capital no tienen interés en nosotros, ¿cómo podemos organizarnos para que el que tiene que tomar esa decisión sí esté interesado? Ya sabemos que en la capital nunca van a estar interesados, vamos a darnos a nosotros mismos derechos negativos para... Derechos negativos es algo que es tuyo, que no te puede, nadie te tiene que dar, solamente te lo podrían quitar. Por ejemplo, que los gobiernos locales tengan la autonomía, no solamente de tomar decisiones, de hacer sus propias leyes y reglamentos, pero también de poner impuestos para que aquellos interesados en su bienestar en la localidad donde vivan puedan poner sus propios colegios. Obviamente, necesitas, por ejemplo, ayuda estatal o federal en ciertas cosas y todo en junto crean un sistema que el engranaje funciona mucho mejor. Ujú. Y otro tema que estabas diciendo era que en los Estados Unidos existe, bueno, en Panamá no hay esa parte ideológica, en los Estados Unidos hay mucha más lo que aparenta ideología, pero realmente, especialmente en los estados, tú ves que el 98-99% de los temas, todos son centristas, o que la gran mayoría son centristas, no importa que vengan del lado demócrata o republicano, sobre la parte de la economía, de cómo solucionar los problemas, de la educación, todos son extremadamente centristas. Siempre hay unos temas más sociales que ahí sí se dividen mucho. Y bueno, sobre esto, la paridad del género, sobre el poder el tener o no aborto, eh, casarse para las parejas del mismo sexo, son temas que ahí sí hay mucha batalla. Pero en temas como, no sé, cómo solucionar, ahora mismo están hablando en Houston sobre mejorar la cadena fría en la área esta. Todos son centristas, nadie, o sea, todo el mundo piensa igual, no importa de qué partido vengan. Así que y es también parte del sistema, cómo está estructurado. Por ejemplo, las campañas políticas aquí son first past the post, que en Panamá tenemos mucho de eso y quizás por eso somos centristas y la ideología en general no importa tanto. First past the post es que el que gana, saca más votos gana. No importa si no ha llegado al 50%. Bueno, eso matemáticamente lo que hace es que tú tienes que estar más cerca al centro para tener el centro ideológico en cualquier tema, para tener la mayor probabilidad de ganar, porque ahí es donde consigue que cualquier extremo tenga un interés en votarte a ti. Y las personas en los extremos no tienen interés de apoyar a un extremista porque tiene muy poca probabilidad de ganar. Tienes que sacar una mayoría para ganar. Bueno, no me quiero meter en mucho detalle, el punto es que esto es comprobado, una persona ganó el premio Nobel sobre este tema y ayuda a hacer que los que ganan sean centristas. Y ayuda mucho entonces a cuando tienen que resolver los problemas, a resolverlos. No es que son ideologías opuestas y uno quiere cadena fría y el otro quiere quién sabe qué otra cosa. No tienes ese problema, gracias a entre otros sistemas. Y sobre la parte de la división del poder, no solamente como hablan tanto del poder entre el Ejecutivo, Judicial y Ejecutivo, sino también horizontalmente, diferentes niveles. Estaba leyendo el otro día la encíclica Cuadrigésima Año y quiero leerles una cita sobre ello. Este fue el Papa Pío XI que escribió esto. Y para darles una idea sobre el tema, eh, como dije antes, él estaba hablando sobre que el bienestar del poder público es un bien instrumental, no intrínseco. Eh, tú tienes
estos instrumentos y estas instituciones públicas para darnos algo, darnos educación, seguridad, justicia, salud, vías para poder movernos, comunicación. Son bienes instrumentales. Mientras más allá de ello, mejor. Mientras menos, un peor sistema entonces. Así que el gobierno se constituye para facilitar a la ciudadanía conseguir ciertas cosas. De nuevo, justicia, seguridad, proceso social, progreso social, perdón, progreso material. Y entonces aquí es cuando él dice esto, y bueno, y esto es lo que justifica dividir y limitar la autoridad del Estado, así como el principio de función subsidiaria, y estas son las palabras de él, de función subsidiaria, permitir asociaciones políticas y privadas de la más diversa índole. Y aquí escribe él, sigue en pie en la filosofía social un importante principio, inamovible e inmutable, así como es ilícito quitar a los individuos y traspasar a la comunidad lo que ellos pueden realizar por su propio esfuerzo e iniciativa, así tampoco es justo, porque daña y perturba gravemente el recto orden social, el quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden realizar y ofrecer por sí mismas y atribuirlo a una comunidad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, en virtud de su propia naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero nunca destruirlos ni absorberlos. Y esto es lo que ha hecho nuestro sistema político, absorbido estas naturalezas propias de las comunidades locales, las decisiones que se deberían estar tomando en la localidad, porque ahí es donde está el interés, y esto es lo que él hablaba en esa encíclica, la 40º año de 1931. Léanla, es súper interesante. Hablaba de eso. Si tú le quitas a la familia la habilidad de hacer ciertas cosas, no va a haber nadie que tiene mayor interés en solucionar sus propios problemas, de darse a comer a ellos mismos, de darse un techo a ellos mismos. O sea, no le puedes quitar eso a la familia o a las comunidades, al individuo, a emprender, no le puedes quitar eso, porque no hay una institución mayor que va a tener mayor interés que esa persona en que le vaya bien económicamente. Y así va creciendo las empresas, las comunidades locales, en tener gobiernos locales que puedan realmente tomar decisiones y tener las herramientas para poder hacerlas realidad. El gobierno central en Panamá nunca va a solucionar el problema de la mala educación. Es una imposibilidad. Así que mientras que estemos... y eso es lo que nos han enseñado, que el problema es que no son buenos, tenemos que ir a suplicarles. Y eso es lo que están haciendo con todas estas manifestaciones, es una manera de suplicarles a los poderes en el centro de la capital a que no los ignoren. Bueno, puede ser que en el momento les tiren un hueso para que se calmen, pero van a ser comunidades olvidadas de por vida hasta que ellos mismos no tengan la habilidad, como dijo Pío XI, de solucionar sus propios problemas. Problemas aquí que hemos estado buscando que sean los más capaces o los que tengan mejores valores cívicos, éticos y morales, los que resuelvan el problema de un conjunto que tendría la capacidad ese conjunto por sí misma de poder resolver sus propios problemas si así se les permitiera. Yo creo que ahí tiene que ver un poco el descentralizar los poderes, ¿no? Para permitir también que cada quien vele por lo suyo y de ese modo, pues, el que tenga la oportunidad de mejorar su situación, pues lo haga. Y no limitar todo el tiempo el aspecto de que tiene que ser el gobierno el que me resuelva los problemas. Y eso es lo que me encanta tanto de estudiar el sistema americano. Ellos se han enfocado en encontrar dónde está el interés de hacer algo de manera correcta. Y entonces, ¿cómo le damos a ese grupo la habilidad de resolver ese problema? Y ese mismo grupo no tiene un interés en resolver otro problema, así que no le den a ese grupo
¿cómo es que se dice? El deber de resolver ese otro problema, porque simplemente no tienen interés. No es sobre buenos o malos. No es que el mosquito Aedes aegypti es malo y por eso nunca vas a resolver el problema del dengue. Es sobre intereses. El mosquito sí tiene un interés en resolver la Aedes aegypti, perdón, en resolver el dengue hemorrágico, y por ello sí le podemos dar esa tarea al mosquito, al mismo mosquito que nos está picando, y no le podemos dar la tarea de parar de picar. Es lo mismo que tenemos que ver en nuestra sociedad. Y no es de malos o buenos, es de intereses, es de la realidad humana, una forma completamente diferente de ver el problema y de solucionar los problemas que tenemos. Y si queremos llegar a ese punto, tenemos que estudiar estas herramientas que han sido creadas para resolver los mismos problemas que nosotros tenemos hoy, porque ellos lo tuvieron en un momento en el pasado y usaron estas herramientas para solucionarlo y lo solucionó. Así que no es que ni siquiera tenemos que inventarlos o que poder poner en duda que lo solucionaría. Es interesante un ejemplo sobre fútbol. Me estaba hablando con un amigo, una amistad que es abogado, y él se estaba quejando de otros abogados que decía, pero ellos no entienden que tú puedes seguir reglamentando. Por ejemplo, cuando al principio comenzó el fútbol, no había ni siquiera árbitro, eran los dos partidos jugando y bueno, pero entonces cuando había una disputa era un problema, así que dijeron, bueno, tenemos que poner un árbitro. Pero después se dieron cuenta que solamente tener un árbitro diciendo que está mal no es suficiente, tienes que darle un poco de poder, tienes que darle tarjeta amarilla, tarjeta roja, para poder sacar a alguien que está haciéndolo demasiado mal del partido. Muy bien, pero incluso así, el árbitro no tenía ojos para todos lados. Así que todavía no está funcionando la cosa. Necesitas árbitro de línea, necesitas árbitro de X y Z. Pero el problema es que con todo esto que no hemos copiado de los Estados Unidos, todavía no funciona en Panamá. Así que la gente me dice, pero hemos hecho lo mismo que en los Estados Unidos y no nos funciona. Y aquí es cuando entro yo. No hemos copiado de todos los reglamentos, pero ¿quién es el que está poniendo al árbitro en cada juego? En los Estados Unidos no es ni uno de los dos equipos, es una institución completamente separada de los dos equipos. Y en nuestro sistema político, el que pone al árbitro es uno de los equipos. Así que no importa qué reglamento exista, no importa qué poderes tenga, ese árbitro, como depende de ese equipo, siempre va a usar a la habilidad que tenga y sin que el otro equipo lo mate, va a usar su autoridad y su, ¿cómo es que se dice? Cuando tienes algo de tomar decisiones, pues para beneficiar al que él depende de. Y ese es un problema completamente distinto. Y es lo que me decía Miguel, lo que tú tienes que decir es lo que viene antes de la ley. Y es una forma de verlo, pues. Está la ley y está lo que viene antes de la ley. Y quien pone al juez es algo antes, o al referir es algo que viene antes de la ley, en la forma de pensar de él. Y quizás es una manera de explicarlo, que es más sencilla. No es solamente en las reglas que tenemos que pensar, y bueno, ¿quién es el que está tomando la decisión? Puede ser la misma persona al final que pusieron a tomar la decisión el gobierno federal, pero el gobierno nacional, y en esa posición no va a tener el mismo interés que si esa misma persona estuviera tomando esa misma decisión para un colegio público local, si él tuviera esa misma decisión, pero como un agente local, no nacional. Puede ser la misma persona, ahora puesto en otra posición, actúa de manera completamente diferente. Y eso es la promesa del sistema americano. Y no solamente la promesa, pero lo que ofrece. Y más allá de un sistema como tal, lo que está detrás, lo que es de fondo, que son las discusiones honestas, en donde no se obvie el comportamiento natural del ser humano y donde esto se tome en cuenta y que no se castigue, más bien se busque organizar la sociedad de forma de que todos podamos sacarle provecho a un Estado, o sea, a nuestra república. Creo que todos estamos contentos de hasta dónde hemos llegado como nación. No hemos llegado quizás hasta donde pudiéramos sentarnos y relajarnos y decir, ya tenemos algo que
realmente funciona. Pero ahora hay que verlo ahora con esas luces largas. Yo me quedaría con eso, de no ver sencillamente la hora, sino el pensar qué acciones estamos tomando hoy como país para que dentro de 20 años, por ejemplo, ya estas discusiones sean cuestiones del pasado. Estos cambios no son tan progresivos, tan rápidos, perdón, como quisiéramos, pero por algún punto hay que empezar. Sí, definitivamente. Y yo creo que cuando los que nos escuchen a otras personas hablar sobre los problemas que tenemos en Panamá y comienzan a decir, bueno, el problema es que nos han abandonado, entender que no tienen un incentivo en pensar en ese grupo, por eso están abandonados. Ujú. Entonces la solución no puede ser que los desabandonen, porque simplemente es parte de la realidad de la posición en la que están. Lo que, lo que tenemos que pensar es, bueno, si nos han abandonado, el problema no es que son perversos, el problema es que en la situación que están no tienen un interés en pensar en esos grupos. Ahora, ¿qué otro sistema existe para poner a una persona, puede ser hasta esa misma persona, en una situación en la que existe en su interés pensar en esos grupos? Ya es algo completamente diferente. Ya la solución no es ir a suplicarles, no es tocar paila o tapar calles. Bueno, obviamente en el momento el sistema que existe es la única solución para muchas personas, Claro. pero no va a ser la solución como sociedad. La solución como sociedad para que esto no siga pasando, como tú bien dices, en los próximos 5 o 10 años, es comenzar a ver el problema de una manera diferente, para entonces poder ponernos una posición para poder entonces ofrecer soluciones reales y después hacer realidad esas soluciones, ponerlas, por ejemplo, en nuestra nueva Carta Magna, para crear esos espacios necesarios para poner a las personas en posiciones que sí van a estar interesadas en resolver los problemas, especialmente los de su propia comunidad. En el año de la Constitución o la alfabetización constitucional, yo creo que es un tema que hay que seguir dándole más larga. Que sería bueno evaluar a profundidad también los aspectos que tú identificas como las principales falencias en caso de que tuviéramos la oportunidad de cambiar en algún momento, ¿no?, la Constitución, que creo que ayer el presidente lo mencionaba en su discurso, la intención que tiene de que existan reformas. Yo creo que es importante entender también qué cosas son las que están incidiendo negativamente en esta y cuáles son las consideraciones que deberíamos tener si se diera la conversación para cambiar nuestra Carta Magna. Pero Miguel, como siempre, muy agradecido por acompañarnos. En el próximo miércoles, por supuesto, seguimos con esto. Los videos que hemos hecho están en nuestro canal de YouTube, Radio Ancon, así que ustedes los pueden ir a mirar, comentar, compartir. Y Miguel tiene un libro, se llama Estructuras para crear justicia, muy interesante, se los recomiendo. Así que en las bibliotecas jurídicas están, Miguel. Sí, están en todas las bibliotecas jurídicas, también está en la internet, lo pueden hasta incluso comprar por Amazon si gustan y se lo llevan a la casa. Eh, es un tema importante porque no solamente mira eh, el problema, pero también la solución, Ujú. que es un paso que no es común hablar sobre o estudiar sobre. Así que es definitivamente un buen recurso para aquellos que quieren aprender cómo solucionar estos problemas. Totalmente. Gracias, Miguel, por acompañarnos.